Amigos, ¿sabían que cuando cierran la puerta de un Rolls-Royce no escuchan un golpe? Solo escuchan el silencio siendo diseñado. Las puertas de Rolls-Royce no se cierran sin más. Están afinadas. El sonido del cierre se diseña a través de la geometría del pestillo, la densidad del aislamiento y el desplazamiento de la presión. No es accidental, está calculado. Cada línea, cada costura, cada gramo de metal está calculado para eliminar la vibración, suprimir el ruido y redefinir el movimiento mismo. Amigos, esto es real. Un caballero llevó un Rolls a una prueba de manejo. Después de la prueba, cuando salió del auto, sintió una ola de mareo. Su cuerpo se sentía extraño y le costó encontrar el equilibrio en tierra firme. Esta no es una escena de una película. En realidad, sucedió en 2017. Los pilotos de prueba de uno de los fabricantes de automóviles más meticulosos del mundo comenzaron a reportar que se sentían enfermos. La causa no era el movimiento, sino la falta de él. Era el silencio. La cabina del nuevo Phantom estaba tan perfectamente diseñada para el silencio que eliminó los sutiles sonidos ambientales que nuestros cerebros usan para la orientación espacial. El silencio era absoluto y era desorientador. Era demasiado perfecto. El cuerpo humano no es algo silencioso, crea su propio ruido, latidos del corazón, respiración, el flujo sanguíneo en esa cámara anecoica sobre ruedas y estos sonidos internos se volvieron inquietantemente fuertes para un cerebro humano. Los ingenieros, que habían pasado años persiguiendo el fantasma del silencio absoluto, habían tenido demasiado éxito. Amigos, Rolls no es solo un coche de lujo, es un laboratorio móvil de ingeniería de precisión, donde las tolerancias se miden en micras y la comodidad se logra a través de la física, no de la decoración. Hoy, descodificamos la filosofía de ingeniería que transformó a Rolls-Royce de un símbolo de riqueza a un referente de perfección mecánica. En 1904, en un hotel modesto en Manchester, dos hombres muy diferentes se conocieron por primera vez. Uno era un aristócrata adinerado y entusiasta de los primeros automóviles, Charles Rolls. El otro era un ingeniero autodidacta obsesionado con la perfección mecánica, Henry Royce. Royce había construido su primer coche porque no estaba satisfecho con los vehículos franceses poco fiables que había comprado. Su filosofía era simple, casi implacable: tomar lo mejor que existe y mejorarlo. Cuando no existía, lo diseñaba, y así lo hizo. Ese encuentro dio origen a Rolls. No comenzó en un laboratorio de alta tecnología, sino en una pequeña habitación en Manchester, Inglaterra. El año era 1904, pero la compañía no se construyó sobre el lujo. Se construyó sobre la intolerancia a la imperfección mecánica. En 1907, el mundo conoció al Silver Ghost. Después de completar una prueba de resistencia de 15.000 millas con casi ninguna falla mecánica, la prensa lo declaró el mejor coche del mundo. Rolls-Royce no inventó el eslogan, lo adoptaron. La reputación se convirtió en la aliada de la ingeniería. Amigos, ¿sabían que, durante décadas, Rolls-Royce se negó a publicar las cifras de caballos de fuerza? En cambio, la potencia del motor de Rolls-Royce se describía como adecuada. El rendimiento nunca fue para presumir. Era para desaparecer bajo un movimiento sin esfuerzo. Amigos, ¿sabían que su acuerdo era simple y poderoso? Rolls vendería cada coche que Royce pudiera construir. Los coches llevarían ambos nombres. Así nació Rolls-Royce. Pero pocas personas saben que la misma empresa que perfeccionó la suavidad automotriz más tarde impulsaría aviones de combate en la Segunda Guerra Mundial. Su búsqueda pronto llegó a los cielos. El motor Merlin, diseñado por Rolls-Royce, se convirtió en el corazón mecánico de los aviones Spitfire y Hurricane. La precisión aeroespacial comenzó a moldear la filosofía automotriz. La mayoría de la gente no sabe que la compañía se declaró en bancarrota en 1971.
El colapso no fue causado por los autos, fue provocado por pérdidas financieras masivas al desarrollar el motor a reacción RB211 para el avión L-11 de Lockheed. El gobierno británico tuvo que nacionalizar la división aeroespacial. Chicos, ¿sabían que los Rolls-Royce usan un chasis de aluminio exclusivo llamado arquitectura de lujo? Es un chasis modular diseñado para una alta impedancia acústica. Más de 500 piezas individuales son soldadas a mano con cálculos precisos y cuidadosos. El aluminio se usa no solo por el peso, sino porque su frecuencia de resonancia es diferente a la del acero, lo que ayuda a cancelar el ruido de la carretera antes de que llegue a la cabina. Esto se logra a través del sistema de suspensión planar. Utiliza un amortiguador de doble horquilla superior, el primero en el mundo, un amortiguador literal sobre otro amortiguador, para absorber las vibraciones de alta frecuencia que incluso la suspensión neumática suele pasar por alto. El interior de un Rolls-Royce es la ingeniería del silencio sensorial. Rolls-Royce no solo añade lujo, ellos eliminan lo no lujoso. Usan solo pieles de toro, ya que las vacas tienen estrías por el embarazo. Estas pieles de toro provienen de regiones europeas de gran altitud donde no hay cercas, para evitar arañazos, y menos insectos, para evitar marcas de picaduras. Luego, estas pieles se tiñen en tambor en lugar de pintarse. Esto asegura que el color penetre por todo el grosor, para que el cuero no se agriete, ni muestre blanco si se raya. Luego se voltea por hasta 16 horas para asegurar que nunca chirríe al sentarse, ya que el silencio es un requisito de ingeniería para Rolls-Royce. La madera dentro del Rolls. Amigos, ¿sabían que los artesanos pasan un mes creando un solo juego de madera? Usan una técnica llamada book matching, donde las láminas adyacentes de chapa se abren como un libro para crear un patrón de grano perfectamente simétrico en todo el tablero. Luego viene la prueba climática para estas maderas. Cada panel de madera se somete a ciclos de temperatura extremos, desde menos 10 grados centígrados hasta 100 grados centígrados durante 10 días para asegurar que la laca nunca se agriete, ya sea que el auto esté funcionando en el calor de Dubái o en el frío y duro clima de Siberia. Luego viene la ingeniería invisible de insonorización. Hay más de 130 kilogramos de aislamiento acústico escondidos dentro de las puertas, el techo y el piso. Rolls-Royce trabajó con Continental para desarrollar neumáticos Silent Seal. Estos neumáticos tienen una capa de espuma acústica especializada colocada dentro de la carcasa del neumático para reducir el ruido de la cavidad de la carretera hasta en 9 decibelios. Luego viene el techo estrellado. Este proceso implica de 800 a 1600 cables de fibra óptica, tejidos a mano a través del cuero. Los ingenieros incluso pueden programar estrellas fugaces para que aparezcan a intervalos aleatorios en el techo. Pero chicos, el corazón del coche Rolls-Royce es su motor, silencioso, sin esfuerzo y con un rendimiento primordial. Motores grandes y de bajas revoluciones. El icónico V12 de 6.75 litros. Está afinado para la waftability. El par máximo está disponible a solo 1600 RPM. Esto permite que el Rolls acelere con un empuje silencioso en lugar de un rugido de altas revoluciones. La transmisión asistida por satélite es otra obra maestra de cada Rolls. La caja de cambios de 8 velocidades utiliza datos de GPS para ver el camino por delante. Si detecta una colina o una curva cerrada, preselecciona la marcha correcta antes de que ustedes lleguen a la curva. Así el cambio es completamente imperceptible para los pasajeros. Luego viene el proceso de pintura. El Rolls-Royce aplica 5 capas de pintura y barniz transparente, y esto pesa aproximadamente 45 kilogramos. Cada Rolls es luego pulido a mano durante 5 horas por artesanos que usan pastas abrasivas finas para lograr un acabado tipo espejo, sin textura de piel de naranja. Chicos,
En el mundo de Rolls-Royce, el trabajo de pintura no es solo un acabado, es una hazaña de ingeniería. Mientras los robots manejan las capas base para la consistencia, el elemento humano es lo que lo convierte en una obra maestra, descifrada. Hay una figura legendaria en la casa de Rolls-Royce en Goodwood, llamada Mark Court. Mark es la única persona en el mundo autorizada para pintar la Coach Line, la raya fina, en un Rolls-Royce. Antes de unirse a Rolls-Royce en el 2003, Mark era un pintor de letreros de pueblo. Le tomó 5 años de aprendizaje solo para dominar el trazo específico de 6 metros de largo requerido para un Rolls-Royce. Mark realiza su trabajo al final de la línea de producción. Debido a que la pintura que usa se adhiere instantáneamente a la laca, no hay borrador. Si se resbala, el coche entero, que vale cientos de miles, debe ser lijado y repintado. El proceso de Mark es una mezcla de artesanía antigua y meditación de mano firme. Utiliza pinceles especializados, hechos de pelo fino de ardilla. Las cerdas sintéticas tienden a dejar pequeñas marcas de arrastre en la pintura. El pelo natural de ardilla es tan suave que deja un acabado perfectamente liso, similar al vidrio. Para asegurar que su mano se mueva sin fricción, Mark se empolva los dedos con un talco fino. Esto permite que su mano se deslice sobre la superficie pulida como un disco de hockey sobre hielo. No usa regla ni mascarilla, utiliza un trozo de cinta como guía visual, pero pinta la línea completamente a mano alzada. Una sola línea de 5 milímetros de ancho tarda aproximadamente 3 horas en completarse por coche. La carrocería se sumerge en un baño de imprimación para evitar cualquier rastro de óxido. Se aplican múltiples capas por robots para asegurar cero piel de naranja, la textura irregular que se ve en los coches normales. Se añaden 2 capas gruesas de barniz transparente para proporcionar la profundidad del brillo. Utilizan varios granos de pasta abrasiva para asegurar que, si ustedes miran la pintura, puedan ver su reflejo con la claridad de un espejo de alta definición. ¿Sabían que si un cliente olvida encargar una Coach Line y se da cuenta de que la quiere más tarde, Rolls-Royce no pide el coche de vuelta? Vuelan a Mark Court a la casa del cliente, desde Dubái hasta Nueva York, para pintar la línea en su garaje privado. Mark Court a menudo dice que tiene que apagar su cerebro. Si piensa en el hecho de que está sosteniendo un pincel contra un coche de $500,000, propiedad de un rey o una celebridad, su mano podría temblar. Chicos, esto es asombroso sobre el Rose. La prueba del níquel es una tradición de décadas utilizada para demostrar el equilibrio perfecto de un motor Rolls-Royce Vito 12. Ustedes toman una moneda de 5 centavos de dólar o una moneda de 50 peniques y la colocan de canto directamente sobre el bloque del motor mientras este está funcionando. El motor está tan perfectamente equilibrado que la moneda permanece de pie, no salta, no tiembla, no se cae. Es una herramienta de diagnóstico, una representación física de la precisión, cada pistón ajustado por peso, cada cigüeñal equilibrado, los soportes del motor absorben la vibración, cada pieza diseñada para funcionar en armonía, un ecosistema para la serenidad. Ahora la pregunta es cómo funciona. Chicos, Rolls-Royce utiliza una configuración V12 de 6.75 litros. Físicamente, un V12 está intrínsecamente equilibrado, lo que significa que el movimiento de un pistón cancela perfectamente la vibración de otro. Cuando se combina con sus soportes de motor de goma especializados, la vibración es prácticamente nula. En los primeros días del Rose, los conductores intentaban accidentalmente arrancar el coche mientras ya estaba en marcha, porque no podían sentir ni oír el motor, ya que el motor es tan silencioso y suave. Amigos, el siguiente es el adorno del capó, también conocido como la dama voladora. Tiene una historia secreta y una de las ingenierías mecánicas más geniales del coche. La estatua no es una diosa, era una persona real, llamada Eleanor Thornton. Ella fue la amante secreta de Lord Montagu, un pionero de la industria automotriz.
La primera versión de este adorno se llamó el susurro. Mostraba a Eleanor con el dedo en los labios, simbolizando su amorío secreto con el Lord. Eleanor murió en el mar en 1915 cuando su barco fue torpedeado por un submarino alemán. Hasta el día de hoy, cada Rolls-Royce lleva su imagen como un tributo silencioso. Si intentan tocar o robar el Spirit of Ecstasy, desaparece. Esta es una brillante pieza de ingeniería. El adorno del Rolls está montado sobre un mecanismo con resorte conectado a un sensor. Si bien detiene a los ladrones, ya que el adorno puede costar hasta $10,000 si está chapado en oro, en realidad es una característica de seguridad. Se retrae durante una colisión para que la estatua de metal no hiera a un peatón. Amigos, ¿sabían que hay una cita famosa de David Ogilvy, el padre de la publicidad, sobre el Rolls-Royce? A 60 millas por hora, el ruido más fuerte en este nuevo Rolls-Royce proviene del reloj eléctrico. Cuando los ingenieros leyeron esto, no celebraron, de hecho, se molestaron. Regresaron a la fábrica y pasaron meses rediseñando el reloj para hacerlo más silencioso, porque sentían que incluso el tic-tac era demasiado ruido para un Rolls-Royce. Un cielo privado. La dedicación al arte se vuelve poesía. El techo Starlight Headliner. Cientos, incluso miles, de pequeños puntos de luz, cada uno la punta de una fibra óptica, colocados y tejidos individualmente a mano en el cuero, lo que lleva hasta 17 horas. Cada hebra se recorta en un ángulo preciso para una difusión perfecta. El brillo se ajusta desde un parpadeo brillante hasta un suave resplandor. El patrón no es fijo. Los clientes solicitan constelaciones personalizadas, símbolos o el cielo exacto en una fecha y lugar específicos. El nacimiento de un hijo, un aniversario. Convirtiendo el techo en un lienzo emocional, tecnología y habilidad humana para una sola persona. Sentarse y contemplar un cielo que es únicamente suyo es una experiencia que trasciende el transporte. Amigos, más de un siglo después de aquella reunión en Manchester, Rolls-Royce ya no es solo un nombre en una parrilla. Es disciplina, una filosofía forjada por un ingeniero que se negaba a tolerar la imperfección y una sociedad que creía que la precisión podía definir la identidad. Desde las pruebas de resistencia del Silver Ghost hasta el rugido de los motores Merlin en los cielos de la guerra, y desde la bancarrota hasta el renacimiento, la historia de Rolls-Royce no se trata de lujo, se trata de resiliencia diseñada en metal. En un mundo obsesionado con la velocidad y el espectáculo, Rolls-Royce eligió algo más difícil de construir: la facilidad. Y quizás ese sea el verdadero secreto detrás del silencio. Si disfrutaron de esta profunda decodificación, por favor denle me gusta al video y compártanlo con alguien que aprecie la verdadera ingeniería. Gracias por ver y por favor suscríbanse a Wonders Earth Decoded. Únanse a nosotros la próxima vez, mientras decodificamos otra maravilla, donde la precisión, la ambición y el genio humano chocan.